Los 6 peores actos cometidos por Alejandro Magno, a pesar de su legado como uno de los mayores conquistadores de la historia, también cometió actos cuestionables y brutales. 6. Exterminio de tribus indias, 326-325 a.C. Durante su campaña en la India, Alejandro Magno llevó a cabo varias masacres de tribus indias, como los malios y los asaquinoi. Estos actos de violencia fueron particularmente brutales, incluso después de que algunas tribus se rindieran. Por ejemplo, en la ciudad de Masaga, tras la caída del capitán, la anciana reina Cleofis asumió el mando, pero finalmente Alejandro masacró a la población y destruyó la ciudad. En el caso de los malios, Alejandro fue herido durante un asedio, y al creer que estaba muerto, sus tropas masacraron a todos los habitantes de la ciudadela sin distinción. 5. Crueldad con los defensores de Tiro, 332 a.C. Tras el asedio de Tiro en 332 a.C., Alejandro Magno mostró una gran crueldad con los defensores de la ciudad. A pesar de que solo murieron unos 400 macedonios, los tirios sufrieron una gran pérdida, alrededor de 8.000 defensores murieron en la batalla. Además, 2.000 tirios fueron crucificados a lo largo de la costa como castigo por su resistencia, y aproximadamente 30.000 personas, incluyendo civiles, fueron esclavizadas. Esta brutalidad fue motivada por la obstinada defensa de la ciudad y el asesinato de embajadores macedonios por parte de los tirios. 4. Masacre en Persépolis, 330 a.C. La masacre y el incendio de Persépolis en 330 a.C. fueron eventos devastadores en la historia antigua. A diferencia de lo sucedido en Babilonia o Susa, el conquistador macedonio permitió a sus soldados que procedieran al saqueo indiscriminado de la ciudad. Algunos testimonios describen con espanto las atrocidades cometidas por los soldados contra la población civil. En su desmesurada ansia de rapiña, los macedonios se disputaban entre sí el sustancioso botín con tal ardor que destrozaban piezas muy valiosas para compartirlas, o seccionaban las manos de los rivales que se les habían anticipado en esta furibunda carrera por conseguir el mayor número de riquezas posible. Los habitantes de Persépolis sufrieron toda clase de desmanes y muchos optaron por el suicidio. La consigna de los invasores era no hacer prisioneros, la pérdida de tesoros culturales fue irreemplazables. El incendio del palacio se atribuye a una combinación de venganza por la destrucción de Atenas y una decisión impulsiva bajo el efecto del alcohol, instigada por Tais. Sin embargo, muchos historiadores creen que fue una decisión política para simbolizar el fin del imperio aqueménida. 3. Ejecución de Parmenión y su hijo Filotas, 330 a.C. Filotas, acusado de conspiración, fue torturado y ejecutado por lapidación según la costumbre macedonia. Alejandro temía que Parmenión, un leal general y padre de Filotas, se rebelara al enterarse de la muerte de su hijo. Para evitarlo, Alejandro ordenó el asesinato de Parmenión en Ecbátene, utilizando una carta falsificada para engañarlo. Parmenión fue apuñalado mientras leía la carta. Este acto eliminó a una familia entera y consolidó el poder de Alejandro, pero también generó un clima de miedo y desconfianza entre sus generales. 2. Asesinato de su amigo Clitou, 328 a.C. Clitou fue un destacado general macedonio que sirvió bajo los reinados de Filipo II y Alejandro Magno. El asesinato de Clitou por Alejandro Magno en 328 a.C. fue un evento trágico que refleja la creciente paranoia y el ego desmedido del rey. Durante un banquete en Maracanda, Clitou criticó abiertamente las políticas orientalizantes de Alejandro y lo comparó desfavorablemente con su padre Filipo II, recordando cómo había salvado la vida de Alejandro en la batalla del Gránico. Alejandro, ebrio y enfurecido, arrebató una lanza a un guardia y atravesó a Clitou, matándolo. Después del asesinato, Alejandro se sumió en una profunda depresión, pasando 3 días sin comer ni beber, y algunos relatos sugieren que intentó suicidarse. Clitou fue recordado por su lealtad y amor a su patria, y su muerte tuvo un impacto duradero en Alejandro. Su muerte generó descontento y desconfianza entre los soldados macedonios. Muchos se sintieron decepcionados por la creciente orientalización de Alejandro y su cada vez más autoritario estilo de liderazgo, lo que llevó a tensiones y deslealtad dentro del ejército. Número 1. Destrucción de Tebas, 335 a.C. La destrucción de Tebas por Alejandro Magno en 335 a.C. fue un acto brutal que ocurrió como represalia por una rebelión contra el dominio macedonio. Atenas y Tebas se habían sublevado tras la muerte de Filipo II, pero Atenas no apoyó a Tebas en su lucha. Alejandro, recién nombrado hegemón de la Liga de Corinto, marchó rápidamente hacia Tebas y, tras una breve resistencia, la ciudad fue arrasada.
La Liga de Corinto decidió que el castigo adecuado era la destrucción, y Alejandro ejecutó esta decisión, vendiendo a unos 30.000 supervivientes como esclavos. Solo se salvaron los templos y la casa del poeta Píndaro. No hay cifras precisas sobre el número de personas que murieron durante la destrucción de Tebas por Alejandro Magno. Sin embargo, por el número de supervivientes que fueron vendidos como esclavos. Sugiere que el número de muertos fue significativo, aunque no está documentado con exactitud. La ciudad fue arrasada y solo se salvaron algunos que buscaron refugio en los templos. Este acto sirvió como advertencia para otras ciudades griegas, demostrando la implacabilidad de Alejandro frente a las sublevaciones, lo que le permitió asegurar su control sobre Grecia antes de emprender su campaña contra Persia. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse.